¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión hablaremos sobre los índices de capacidad del proceso. Bueno, el objetivo de este tema es identificar y calcular los índices de capacidad del proceso. Lo que estaremos trabajando en este tema, pues hablaremos un poquito de lo que es la capacidad del proceso, los índices, el CP, CPK, veremos un ejemplo, posteriormente veremos lo que es el índice CPM y al final tendremos un ejemplo del índice CPM, haremos una breve conclusión y presentaremos las referencias. Y bueno, la capacidad del proceso. Una necesidad frecuente en muchos procesos es evaluar la variabilidad y tendencia central de una característica de calidad de tipo continuo para comparar contra sus especificaciones de diseño. Por ejemplo, en la producción de tornillos, estos deben de tener un diámetro óptimo, más o menos cierta tolerancia, por lo que es necesario evaluar en qué medida el proceso de producción de tornillos es capaz de cumplir con tales especificaciones. Y bueno, como lo comentamos en este tema, veremos una forma muy usual de cuantificar la capacidad de cumplir con las especificaciones, como lo son los índices CP, CPK y CPM. Estos ayudan a enfatizar la necesidad de mejorar para reducir la variabilidad del proceso. También facilitan la comparación del desempeño de distintos proveedores o procesos y proporciona una idea aproximada del porcentaje de artículos que no cumple con las especificaciones. Y bueno, y todo esto a raíz del valor que vamos a obtener de estos índices de capacidad. El primer índice que vamos a ver es el índice CP. Si para que un producto elaborado por un proceso se pueda considerar de calidad, las mediciones de cierta característica o parte de la misma deben ser iguales a cierto valor nominal o ideal, o al menos tienen que estar dentro de cierta especificación inferior y superior. Entonces, una medida de capacidad potencial del proceso para cumplir con tales especificaciones la da el índice de capacidad del proceso, CP. Y bueno, lo que tenemos en la pantalla es la fórmula con la que podemos calcular el índice de capacidad, especificación superior, especificación inferior, y esto que tenemos aquí pues es la desviación estándar. Nos dice entonces que el símbolo sigma representa la desviación estándar de la característica calidad que se mide al producto. Si esta no se conoce, se puede sustituir con los datos tomados en una carta de control y queda de la siguiente forma. Y hablando de esta carta de control, pues nos estamos refiriendo a una carta de control de tipo XR. Cuando nosotros estamos trabajando en una carta XR, lo que nosotros tenemos es el promedio de los rangos y este valor que está aquí, el D2, es el factor de estimación de sigma. Y bueno, este factor nosotros lo vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla se llama factores para la construcción de cartas de control y aquí nosotros podemos ver que aquí está el factor D2. Y de aquí vamos a obtener estos valores para poder sustituir lo que vendría siendo la desviación estándar que nos pide para el cálculo del CP. Y bueno, pero antes de poner un ejemplo para el cálculo del CP, me gustaría que analizáramos la siguiente tabla. Estos son algunos valores CP y su interpretación. Entonces podemos ver que un valor CP menor o igual que 0.67 es no adecuado para el trabajo y requiere modificaciones serias. Y conforme este valor va aumentando hasta tener un CP mayor o igual a 2, entonces vamos a tener
un proceso de clase mundial se tiene calidad 6 sigma, pero estamos hablando de un CP mayor o igual a 2. Y bueno, aquí tenemos algunos intermedios y tenemos interpretaciones de estos valores. Por acá tenemos una nota interesante que nos va a ayudar para identificar si el proceso está centrado con apoyo del CPK. Bueno, el CPK. El índice CP estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con las tolerancias. Y bueno, el índice CPK nos dice, el índice CP estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con tolerancias. Pero una de sus desventajas es que no toma en cuenta el centrado del proceso. Sin embargo, se puede modificar el CP para que, además de tomar en cuenta la variabilidad, también evalúe dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. A este CP modificado se le llama índice de capacidad real, CPK. Esta es su fórmula, y si observamos nuevamente nos aparece que el índice de capacidad real, CPK, requiere de la desviación estándar. Bueno, primero nos dice que el MC es el valor más pequeño de entre especificación superior menos la media y la media menos la especificación inferior. A su vez, la media es la media de la característica de calidad. En caso de no conocer la media, se puede utilizar la información de la carta de control para estimarlas, lo que se sustituye por el promedio global. Y bueno, el CPK ya modificado con la aproximación a la desviación estándar quedaría de esta manera. Vamos a utilizar un ejemplo que hemos llevado a cabo en otro video. Este ejemplo ustedes lo pueden encontrar en el video de la gráfica XR. Ahí se desarrolla en Excel, se desarrolla en Minitab y pues pueden comprobar estos datos, pueden tener su gráfica de control XR. Bueno, aquí tenemos que se refiere a un problema de peso de los costales de fertilizantes. La especificación inferior para el peso es 49 y la especificación superior es 51. Y bueno, pues aquí tenemos los datos que se capturaron. Tenemos el promedio global, el promedio de los promedios. Tenemos el rango de cada una de las muestras y el promedio de los rangos. Cabe decir que este ejercicio se ha tomado del libro de Gutiérrez Pulido. Y pues se toma para ejemplificar estas operaciones. Y bueno, dentro de lo que es, aquí hay un pequeño recorte de lo que es los factores para la construcción de las cartas de control. Y esto para señalar cuál es el valor D2 que vamos a utilizar para la estimación de la desviación estándar. Primero, tenemos aquí las muestras y tenemos el tamaño de estas muestras. Entonces podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Por lo tanto, el valor de 2 lo vamos a cruzar con un tamaño de muestra de 4 y este valor va a ser 2.059. ¿Por qué lo comento? Pues porque lo vamos a utilizar para el cálculo del CP y del CPK. Y entonces, con los valores que tenemos, que hemos estado comentando de este ejercicio del peso de los costales, pues tenemos que el promedio es de 49.76, el promedio de los rangos es de 1.05 y el valor de 2 es de 2.059. Por lo tanto, cuando sustituimos, pues podemos ir haciendo aquí las operaciones y vamos a decir o vamos a identificar que tenemos un valor CP de 0.65. La conclusión es que con este resultado y lo que nos indica la tabla de los valores CP que vimos anteriormente, podemos concluir que el proceso es no adecuado para el trabajo y requiere modificaciones muy serias.
Aquí lo podemos ver. Tenemos un CP de 0.65, pues está aquí abajo y pues la verdad es un valor muy bajito. Ahora ejemplificaremos el cálculo del CPK. Bueno, el CPK me dice que debo sacar el MC y el MC es el valor más pequeño de estas dos operaciones, es decir, voy a restar a la media la especificación inferior y a la especificación superior le voy a restar la media. Recordemos que esta media nos dice que la podemos sustituir por el promedio global. Entonces, si hacemos esta sustitución, pues voy a tener estos dos valores, 0.76 y 1.24. Esta es mi especificación inferior, este es mi promedio, este de aquí es mi especificación superior, este es mi promedio. Bueno, entonces como es el menor el que debo de tomar, pues tomo el valor de 0.76, selecciono de entre estos dos 0.76 y es el que voy a sustituir en el MC. Las operaciones me quedarían de la siguiente manera. El CPK me da de 0.497 y la conclusión sería, como el CPK es menor que el CP, entonces el proceso está descentrado. Y bueno, voy a leer la nota. Me dice esta nota que si el CPK es menor que el CP, entonces una vez que se centre el proceso se tendrá la clase de proceso que se indica. Bueno, esto dicho de otras palabras, si el CPK y el CP fueran iguales, pues se tendría un proceso centrado, no hablando de la dispersión de los datos, sino más bien centrado en cuestión de que estaría dentro de las especificaciones, o mejor dicho, centrado respecto a las especificaciones. Y para que esto quede más claro, bueno, pues miremos esta imagen y nos habla de un CP de 1.44 y un CPK de 1.41. Son muy parecidos, entonces podemos ver que el proceso tiene poca variación porque este valor del CP es alto y el CPK, como es muy cercano, pues prácticamente el proceso está centrado con poca variación y centrado. Aquí tenemos un CP de 0.66, un CPK de 0.64. Igual están muy cercanos, pero ¿qué pasa? El CP es muy pequeño, tengo un proceso con mucha variación, aunque está centrado este proceso, y es a lo que me refería con el comentario anterior. Ahora veamos otro. Este es un CP de 1.41, quiere decir que hay poca variación, pero el CPK es de 0.70, está cargado en este caso hacia la izquierda. Pero vemos otro caso en el que el CP es de 0.60 y el CPK es de 0.31, y entonces tenemos un proceso con mucha variación porque el CP es muy bajito y aparte está descentrado porque el CPK es diferente que el CP. Y bueno, acá nos da algunas otras imágenes que ustedes pueden analizar. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, pues este que está aquí, porque aparte de que tenemos un proceso con mucha variación, pues el proceso está descentrado. Nosotros tenemos algo similar a esto, o bueno, en el ejemplo que estamos presentando se tiene algo similar a esto. Se tiene un proceso, un CP de 0.65, un CPK de 0.497, entonces tenemos un proceso con mucha variación y descentrado. Y bueno, toca el turno para el índice CPM. Este índice se le conoce también como índice de Taguchi. Para los índices CP y CPK lo importante es reducir la variabilidad y cumplir con las especificaciones.
pero desde el punto de vista de Taguchi, la mejora de un proceso debe estar orientada a reducir la variabilidad alrededor del valor nominal n, no solo a cumplir con las especificaciones. Aquí yo los invitaría a leer un poquito más respecto de la filosofía de calidad de Taguchi, porque para Taguchi él no hablaba de una especificación superior e inferior, él decía que todos los procesos deberían de cumplir con el valor nominal y todo lo que se fuera desviando implicaba una pérdida para la sociedad. Aquello que fuera desviándose entre más alejado estuviera del valor nominal, pues iba a implicar una mayor pérdida para la sociedad. Y a raíz de este principio, pues él presenta toda una filosofía de calidad y diseñó muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos. Dentro de ellas, pues está la función de pérdida de Taguchi, que habla precisamente de este principio y cómo es que representaría una pérdida para la sociedad. Entonces, pues los invitaría a leer un poquito más sobre esta filosofía de Taguchi, esta forma de ver la calidad de Taguchi, que es muy interesante, para que quede todavía más claro el entendimiento del CPM. Y bueno, el índice CPM se calcula de la siguiente manera. Nos dice que Taguchi propone una definición alternativa a los índices de capacidad del proceso, la cual se fundamenta en lo que él denomina función de pérdida. El índice CPM está definido por, y aquí tenemos especificación superior, especificación inferior, y 6 veces este indicador que ideó Taguchi, y este se calcula de la siguiente manera. Obviamente aquí está el cuadrado, tenemos que sacar raíz cuadrada de este valor para poder hacer esta sustitución. Pero también en caso de que nosotros no conozcamos la media poblacional, esta de aquí, se puede sustituir por el promedio global. Y si no conocemos en este caso la varianza, o bueno, si le quita el cuadrado se llama desviación estándar. Si no conoce la desviación estándar, pues se puede calcular una aproximación como lo hemos venido presentando en el ejemplo anterior. Y bueno, nos habla entonces, para poder centrar un poquito la conclusión que obtenemos del índice CPM, vamos a entender que todo esto que tenemos aquí es el rango de las especificaciones, esta tolerancia que está aquí. Se tiene una especificación inferior, una especificación superior, un valor objetivo, el valor n que hablábamos. Bueno, este es el rango de las especificaciones. Pues Taguchi dice que cuando el índice CPM es mayor que 1, entonces eso quiere decir que el proceso cumple con las especificaciones, o sea, cumple con esto de aquí, y en particular que la media del proceso está dentro de la tercera parte media de la banda de las especificaciones, es decir, este proceso, la media de este proceso estaría dentro de esta tercera parte media. Pudiera ser que esta curva estuviera ligeramente cargada a la derecha o ligeramente cargada a la izquierda, pero estaría la media de este proceso estaría en esta partecita. Bueno, pues este sería el rango en el que estaría la media. Pero nos dice que si el CPM es mayor que 1.33, entonces la media del proceso está dentro de la quinta parte media del rango de especificaciones. Quiere decir entonces, este es el rango de especificaciones, lo dividimos en 5 y la media de este proceso estaría en este rango, ligeramente en un espacio más pequeño que el anterior, ligeramente cargado a la derecha, ligeramente cargado a la izquierda, pero podemos ver entonces que esta quinta parte media pues se reduce, por lo tanto nuestro proceso está más centrado. Y obviamente la filosofía que les comentaba de Taguchi, pues él habla de que
las características de calidad deben de estar lo más cercanas posible al valor objetivo. Entonces, 1.33 en el índice CPM implica que la media del proceso está en esta región sombreada. Y bueno, para calcular el índice CPM, pues como ya lo habíamos comentado, se puede recurrir a la información proporcionada por una carta de control XR, donde la media poblacional y la desviación estándar se pueden sustituir por sus aproximaciones. Entonces aquí tendríamos ya la sustitución utilizando las aproximaciones de estos valores. Siguiendo con el ejemplo de los costales, del peso de los costales, tenemos entonces que la especificación superior, especificación inferior, la aproximación de la desviación estándar, el promedio global del peso de los costales, pues bueno, nos darían estos resultados y nos implicaría un CPM de 0.59. Entonces, tener un CPM de 0.59, ¿qué quiere decir? Cuando el índice CPM es menor que 1, eso indica que el proceso no cumple con especificaciones, ya sea por problemas de descentrado o por exceso de variabilidad, por lo que en el caso de los costales no se cumple con las especificaciones y se debe tanto a exceso de variación como a que el proceso está descentrado. Este índice CPM que estamos viendo es un índice muy bajito. En realidad ahí necesitamos trabajar mucho en el proceso para que se pueda centrar el proceso y pues obviamente disminuir la variación. Muy bien, veremos muy rápidamente cómo es que podemos realizar estos cálculos en el programa de Minitab. Bueno, ya tengo los datos pegados aquí en la hoja de trabajo, entonces voy a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal. Bueno, esto es si yo tuviera todos los datos en una columna, en realidad los tengo en varias columnas y los tengo, bueno, la primera columna habla de la muestra subgrupo, ahí no hay dato, entonces voy a seleccionar C1, perdón, C2, C3, C4 y C5, le doy seleccionar, me los pasa para acá, me habla de la especificación inferior, es 49, especificación superior es 51, no voy a poner ni media histórica ni desviación estándar, me voy a opciones y en opciones le voy a decir que el valor objetivo es 50. Los demás datos los dejo como están, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Me arroja un histograma del comportamiento de los datos. Este histograma ustedes pueden ver en comparación con las gráficas que estuvimos analizando hace un momento, pues que efectivamente mi proceso tiene mucha variación y además está descentrado, está cargado hacia la izquierda. Yo aquí de mi lado derecho, bueno, acá tengo algunos estadísticos y de mi lado derecho tengo lo que es el valor CP, el CPK. Hay una ligera variación en cuanto a los cálculos que hicimos, pero pues es por los decimales que se van perdiendo. Y aquí tengo lo que es mi CPM. Entonces, puedo hacer yo un comparativo con los datos que obtuvimos anteriormente. Tengo un CP de 0.66, de 0.65 es lo que nos dio en nuestros cálculos. Tenemos un CPK de 0.50, pues aquí por el redondeo nos da 0.497.
tenemos un CPM de 0.60 y aquí tenemos de 0.59. Y pues bueno, es una manera muy sencilla de hacer los cálculos en Minitab. Y pues al final tenemos una breve conclusión. Los índices revisados nos dan un indicador sobre la capacidad de nuestro proceso para cumplir con las especificaciones. Y bueno, aquí les dejo las referencias y al final de cuentas pues quedo a sus órdenes, por si puedo apoyarles en algo, tienen alguna duda, pues aquí dejo mis datos y pues agradecerles. Nos vemos pronto.